Shalom a todos, una vez más. Estoy para compartir con ustedes, con mis oyentes, eh, esta cuarta porción de la Torá, estas perlas que venimos compartiendo desde el primer capítulo de Bereshit, de Génesis. Hoy nos toca hablar sobre la cuarta perashá, que esa porción está en Génesis 18, 1 al 22, 24. Todo eso abarca la porción perashá, que en hebreo se llama Vaerá, y apareció y se le reveló, que son las distintas formas de traducirla. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes esta perlita nuevamente, con el permiso de todos ustedes. Y siguiendo hablando de nuestro patriarca Abraham, que en la parashá anterior ya lo pudimos ir presentando, y en este caso, en la parashá anterior, que fue la parashá Lej Lejá, sal de tu tierra, ¿se acuerdan? Y acá hay algo interesante en este tiempo que tenemos, porque dice, y se reveló, o sea, o se le apareció nuevamente el Todopoderoso, el Creador, a nuestro padre Abraham. En esta especie de teofonía, es decir, es una forma teológica de hablar de que cuando Adonai se acerca al hombre y puede tener un contacto con el ser humano de una forma humana, por eso se habla de teofonía. No significa que Adonai sea humano, sino que es la forma como él se limita y se puede manifestar para que el ser humano pueda tener ese contacto con el creador del universo. Y acá en esta revelación o aparición, ya es la cuarta que se aparece o se le revela a nuestro patriarca Abraham. Recordemos así rápidamente, la primera de ellas, la que vimos la semana pasada, en Lej Lejá, sal de tu tierra. Ahí cuando Abraham vivía en la tierra de Ur de los Caldeos, ahí a los 75 años, por primera vez el creador del cielo y de la tierra se le aparece a Abraham. No sabemos de qué manera, pero sí tiene un contacto con Abraham y donde le da, ¿se acuerda?, la orden de salir de su tierra. Y evidentemente Abraham obedeció y había una promesa implícita de bendición si él cumpliría eso. En la segunda vez que se le aparece a Adonai, el creador, a Abraham, es cuando más o menos él tenía 86 años, primero a los 75, después a los 86, donde él en esa teofonía hace un pacto a la manera humana como se hacía antiguamente, donde se sacrificaba un animal y se partía en dos mitades, y ahí hacían los pactos entre los hombres cuando querían prometer algo. Y luego en la tercera aparición o revelación lo tenemos justamente un tiempito antes de esta porción, cuando él tenía 99 años, y es en el pacto donde Adonai le revela que él tenía que entrar en un pacto, lo que se llama en hebreo Brit Milá, o el pacto de la circuncisión, donde viene el mandamiento para que tuviera la marca de aquellos que entraban en el pacto, tenían que ser circuncidados al octavo día de su prepucio, todo varón obviamente. Y esas fueron las primeras tres revelaciones. Pero luego de esta, digamos, penúltima revelación, cuando él tenía 99 años, después del pacto de la circuncisión, viene este hecho, donde dice que él estaba sentado en las planicies de Manré y Adonai se le manifiesta a él nuevamente, ¿no? Dice, Vayerá Elai, es decir, Vayerá Elai, y se le apareció a él, se le reveló a él. Y quiero detenerme un poquito en esto y poder, a ver si podemos extraer esa perlita que la Torá está obviamente llena. Y cuando él se le revela,
nuevamente, ahí vemos que el deseo de Adonai en esta cuarta revelación es poder impregnar en la mente y en el corazón de Abraham para que Abraham siguiera confiando en él. Porque evidentemente Adonai, cuando en la primera vez que se le revela allá en Ur de los Caldeos, al norte de Siria, lo que sería actualmente, él le dice una de las promesas que de él haría una gran nación. Y obviamente Abraham, cuando quiso interpretar esa promesa por el Creador, él era de 75 años en ese momento y Sara de 65, y Sara tenía dos problemas. Uno, el mayor de todos, que era estéril de nacimiento. Por lo tanto, él fue tratando de hilvanar esa idea de cómo lo iba a hacer grande a él si él no tenía descendencia. Por eso el primer vistazo es mirar en su siervo Eliezer y pensar en su mente limitada de ese momento, decir, bueno, quizás Adonai quiera descendencia, hacer una nación grande a través de él, y él será mi heredero. Y Adonai dice, no. Después, luego, años más tarde, Sara, también queriendo interpretar que cómo Adonai haría de Abraham una nación grande si no tenían hijos, y pasaban los años, habían pasado casi 10 años de esa primera promesa. Sara le dice con buena intención, bueno, toma de mi sierva Agar y hace un hijo a través de ella, que será también mi hijo, y bueno, quizás de ahí Adonai cumpla la promesa. Pero Adonai otra vez le dijo, no, no te equivoques, yo te dije que te voy a dar un hijo, vas a tener un hijo a través de tu esposa, Sara, y a través de ese hijo va a venir la bendición y haré de todas las naciones bendita a través de esa descendencia. Entonces es como que Abraham se le estaba abriendo un poquito la mente, pero todavía no entendía. Entonces en esta cuarta revelación, uno de los propósitos que viene a impregnar en la mente de nuestro padre Abraham es que él siguiera confiando, pase lo que pase, él debería seguir confiando en la palabra de Adonai, que Adonai le había prometido y había hecho un pacto a nivel humano de que él ciertamente haría de él una gran nación. Y él tendría que entender, y en esta parasha se manifiesta eso, que para Elohim no hay nada difícil, que él podría hacer que la matriz de Sara pudiera ser fértil nuevamente como una niña. Y bueno, esa fue la batalla que tenía Abraham en ese momento en su mente. Por eso en esta cuarta revelación, Adonai le dice a Abraham, ciertamente el año que viene, en esta misma temporada, tu mujer te dará un hijo, y ese será el hijo de la promesa. Obviamente que seguían dudando porque no entendían el cómo. Pero lo que Adonai quería impregnar en él era la verdad implícita, que Adonai lo haría, no importara cómo lo haría. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta entender. Es decir, primero creer que Adonai quiere bendecir mi vida, que Adonai tiene promesas para mi vida, pero después tratar de entender de cómo la va a hacer. Y ahí es un terreno donde yo he aprendido en estos años, donde yo no me tengo que meter en el cómo. Si yo creo en el que él va a hacer, yo no tendría que preocuparme por el cómo, porque ese ya es un terreno de él. Y eso es lo que en esta parashá, en esta porción, está tratando o está haciendo Adonai, que su mente se pueda liberar completamente, la mente de nuestro padre Abraham, que no hay nada imposible para él. Por más que nosotros nos podamos sonreír también incrédulamente cuando nos hablan de esas maravillosas promesas que tiene el creador de la Biblia para nuestras vidas. Entonces, para ir cerrando esto, Adonai le confirma que
al año que viene, Sara, su mujer, le iba a dar un hijo. Pero luego de ello, vuelve a afirmarle, y eso lo vemos en el versículo 18, que está en el capítulo 18, en verso 18, cuando Adonai lo trata como amigo a Abraham y le dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Entonces le empieza a revelar la voluntad en cuanto que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y dice en el 18, presta atención, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, es decir, ¿cómo voy yo a encubrirle a él lo que voy a hacer si estoy hablando, tengo aquí a mi lado al padre Abraham, en este caso a mi siervo, a mi amigo, en la cual yo sé que él va a ser una nación grande y fuerte, y que todas las demás naciones van a ser bendecidas a través de esa promesa? Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Y acá está lo importante. Es que Elohim lo estaba tratando a Abraham en ese momento de que Abraham para Elohim ya era una nación grande y fuerte. Sin embargo, la realidad decía lo contrario. Abraham todavía no tenía un hijo. Es decir, tenía la confirmación de que al próximo año tendría un hijo, pero la realidad decía que todavía no estaba. Sin embargo, Elohim le estaba diciendo, lo estaba tratando a Abraham como una nación grande. Y esto es maravilloso, porque ahí comenzamos a entender un poquito y desvelumbrarse la mente de Elohim. Y vimos la vez pasada, cuando en la parashá de Noaj, que habíamos aprendido de que Elohim cuando llama a una persona lo primero que tiene que hacer es justificarla, es perdonarla y justificarla, ¿no? Es decir, tratarla como una persona ya justa. Esa es una obra exclusiva de Elohim cuando llama a una persona, hombre o mujer, y esa hombre o mujer acepta tener esa relación con el Creador, entonces Elohim lo que primero tiene que hacer es una obra, un milagro sobre esa vida y perdonarlo y justificarlo, es decir, tratarlo como que esa persona nunca jamás hubiese pecado. Es el acto de justicia, la justificación, para poder tratarnos a nosotros como sadik, como justos. Pero el segundo término, o la segunda acto que Adonai va a hacer a través de nosotros, es que una vez que Él nos justifica, Él comienza a proyectar en nosotros lo que Él va a hacer en el futuro. Y por lo tanto, Él no te está mirando como eres actualmente, con todas tus limitaciones, obviamente, como somos, sino Él me empieza a hablar o nos empieza a hablar como vamos a hacer en un futuro. Es como que Él trae el futuro al presente. Es decir, Él puede proyectar desde el futuro y acercárnoslo en el presente. Y nos empieza a tratar, nos empieza a llamar como si ya fuésemos. Ese es el milagro maravilloso. Por eso, hablando con Abraham en ese diálogo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser futuro Abraham una nación grande y fuerte, donde le estaba hablando un Abraham todavía sin hijos, sin el hijo de la promesa, o sea, el hijo con Sara, como Adonai le había prometido años atrás, cuando él tenía 75 años y acá ya tenía 99 años. Por lo tanto, eso me tiene que traer a mí también ese aliento. Es decir, que nosotros nos limitamos en querer relacionarnos con el Creador por el bagaje del pasado que tenemos, unos más, unos menos. Es decir, nosotros como seres humanos, de acuerdo a la edad y de acuerdo a nuestras circunstancias, hemos fracasado, hemos fallado, hemos herido, hemos cometido errores, hemos errado.
hemos lesionado personas en sus sentimientos. Es decir, hay muchas cosas que traemos en nuestro caminar. Y cuando nos acercamos a Adonai, a veces pensamos que, bueno, sí, Él me perdona, pero seguimos teniendo esa dificultad de sentirnos libres como Él nos ve a nosotros. Y por ese motivo, la perlita de hoy es que Adonai, así como trató a nuestro padre Abraham, que lo trató como una nación grande y fuerte, sin embargo Abraham seguía siendo débil y sin su hijo de la promesa, de la misma manera, cuando nosotros venimos a Él, como dice la Escritura, y Él nos justifica, nos acepta y nos perdona, ella proyecta sobre nosotros lo que va a hacer y comienza a hablarnos y a llamarnos como si fuésemos. Por lo tanto, para que nosotros podamos tener esa confianza en Adonai, pero también esa confianza en mí mismo. ¿Por cuál razón? Porque Adonai confía en ti, está poniendo su confianza en ti. Porque si tú lees en el verso 19, dice, porque yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden los caminos de Adonai. Adonai tenía confianza plena en Abraham, que Abraham sería ese fiel observante de sus mandamientos y que activaría en su descendencia esa fidelidad y ese amor por Adonai. Y quiero terminar con esto. En Romanos capítulo 4, 17, el apóstol Pablo, tomando esta enseñanza de esta parashá, nos dice, como está escrito, volviéndose a lo que estamos hablando ahora, te he puesto por padre de muchas gentes, delante del Creador, de Elohim, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y escucha, y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Escuchaste? Llama a las cosas que todavía no son como si fuesen. Es decir, que debes aprender a llamarte como Adonai te llama. Debes aprender a mirarte como Adonai ya te mira. Debes aprender a comenzar a hacer las cosas como Adonai quiere que la hagas en el futuro, porque para Él ya están hechas. Por lo tanto, te animo a que tomes esta palabra y puedas sacar todas esas dificultades, esos traumas, esas cosas que traes del pasado y que todavía te pueden estar molestando, ese bagaje, ese sentido de culpa de que fallaste mucho como ser humano y que te cuesta creer de que Elohim, el Creador, pueda aceptarte tal cual sos y pueda hacer ese cambio y esa transformación. Pero toma lo que pasó con nuestro padre Abraham. Él lo llamó de una ciudad pagana, un hombre que vivía a los 75 años, y le impregnó sobre él las promesas y los deseos que tenía el Elohim Creador sobre la vida de Abraham, de hacer de él una nación grande y a través de él bendecir a todas las otras naciones. Sin embargo, él era un don nadie en ese momento. Bueno, así como nosotros, él quiere proyectar en ti su confianza que él tiene en nosotros. Él tiene más confianza en nosotros que nosotros en nosotros mismos. Entonces, yo apelo que hoy pueda permitirte abrir tu mente y dejar que esta palabra te haga tener esa fe, esa cualidad, esa fidelidad en esta palabra para decir, yo también quiero confiar, yo también quiero ver como Él ve de mí y no verme como yo me veo, limitado y con todos esos problemas, que yo pueda empezar a ver y a llamarme como Él ya me llama, a pesar de la circunstancia. Y de esta manera, esa revelación se hará cada vez más fuerte y esta luz que viene de Él va a iluminar mejor tu entendimiento para dejar de machacarte cosas y poder hablarte a ti mismo como Él te ve.
y no como tú te ves o como los demás te ven. Así que te animo porque para Adonai no hay nada imposible y él llama a las cosas que no son como si fuesen. Así que toma esta palabra y comienza a verte como vas a ser en ese futuro en la cual Adonai terminará la obra en ti, pero comienza a verte ahora como si estuvieras ya en ese futuro, bendecido, apartado, llenos de esa shalom que viene de él y de esa herencia incorruptible que está preparada para todos los que le aman y le obedecen a través de nuestro Mesías. Así que te mando un saludo y que esta palabra haya sido de provecho, de edificación y de bendición en tu vida como lo es para mí. Shalom.